Espero que no pidan muchas explicaciones. De una vez se los digo, no las tengo. Quisiera tenerlas. Quisiera entender. Ustedes saben si construyen teorías al respecto, si buscan encontrar sentido en todo este caos. Dios sabe que yo lo he intentado. Mi familia es insultantemente aburrida. No lo digo de mala forma, al contrario. Esa ausencia de problemas nos dio para una vida sumamente tranquila. No somos ricos, pero nunca nos ha faltado nada. No tenemos vacaciones lujosas, pero podemos visitar a la familia al menos una vez al año. Mis papás tienen un matrimonio feliz. No hay mucho que contar. Y yo pensé durante mucho tiempo que esa vida simple la teníamos todos los miembros de la familia. A principios de 2014 me di cuenta de que no era así. Y es ahí donde comienza esta historia. Curiosamente, todo se detonó con un taller de fotografía. Me hicieron elegir a alguien en mi familia y hacerle fotos a este personaje y su entorno para intentar capturar la esencia de su personalidad. Pensando en algo interesante, le pedí a mi abuelo hacerlo sobre él. Aunque mis abuelitos eran, como nosotros, sumamente tranquilos. Esa casa de más de 150 años era ya de por sí todo un personaje en sí. Al menos eso pensaba entonces. Le hice algunas fotos a mi abuelo y luego llegó la hora de comer. Era sábado. La abuela preparó caldo de pollo para mí, alegre de que los hubiera visitado. Alguna vez de niño le dije por cortesía que su caldo de pollo le quedaba muy bueno, y desde entonces pensó que era mi platillo favorito. Siempre que sabía que los visitaría, lo preparaba para mí. Así de linda era. En la calle de pronto hubo un escándalo. Un chico había intentado entrar a robar a la casa de un viejito cerca de la esquina. No contaba con que ese día estaban todos los hijos del señor, quienes lo persiguieron y casi frente a la casa de mis abuelos le estaban dando una golpiza tremenda. Mi abuelo era un hombre sumamente sensato y salió a pedirles que esperaran a la policía. A final de cuentas, siempre queda la duda de si alguien roba porque le gusta el dinero fácil o por verdadera necesidad. Eso es lo que siempre nos decía. Quise salir, pero me detuvo mi abuela. Me pidió que esperara adentro y me tuve que meter así, escuchando los gritos detrás de esas puertas enormes de madera. Esa casa parece más un convento, un hotel antiguo que casa, pero siempre ha sido de la familia. Desde la entrada principal que da a la calle hay dos pasillos, uno hacia la izquierda para las recámaras y otro hacia la derecha hacia la cocina, el comedor y la sala de estar. Al centro hay una puerta hacia un pequeño jardín central, con una fuente de angelito que, desde que recuerdo, me ha causado mucho miedo. Decidí al fin ignorar el barullo y continuar con la asignación de foto. Me acerqué al angelito, como siempre, con algo de nervio, y le hice algunas fotografías. La luz en ese momento era perfecta y de repente, en el fondo desenfocado a través de la cámara, vi pasar a alguien hacia las recámaras de mis abuelos. Bajé la cámara y ya no vi nada, pero decidí acercarme a ese lado de la casa, regularmente siempre cerrado para las visitas. Mis abuelos por alguna razón duermen desde siempre en habitaciones separadas, una puerta frente a la otra al final del pasillo, y al fondo, frente a ambas puertas, la entrada a una pequeña bodeguita a la que jamás había entrado yo. Pensé que quizás era el momento de hacerlo. Por pláticas que había escuchado, entendía que ahí guardaban fotografías y cosas viejas, que en algún momento mi madre lo usó como estudio y que, entre otras cosas, guardaba las cosas que los antiguos habitantes de esa casa fueron dejando a lo largo de más de 100 años. Cuando me acerqué a la puerta, no sé cómo explicarlo, sentí como si alguien me llamara desde dentro, y al mismo tiempo, como si alguien me empujara del pecho como para que no me acercara más. Ernesto,
El sonido de alguien llamando mi nombre a mis espaldas me heló la sangre. Pasmado, solo sentí unas manos tomarme por los hombros y grité antes de darme cuenta de que se trataba de mi abuela. Nunca me había regañado tanto. Me dijo que no le diría a mi abuelo, pero incluso me pidió que me fuera de la casa en ese momento. No volvió a hacer caldo de pollo en ninguna de las próximas visitas. Eso me dolió más de lo que pensé. A finales de ese año murió sin haberme perdonado. Y yo me quedé sin entender qué era lo que había hecho para molestarla así. Murió un 23 de diciembre. Y esa noche del 24, mientras las familias alrededor festejaban, la mía también se encontraba reunida, pero por otra razón. En la funeraria platicábamos entre los primos recordando a la abuela. Sobre todo nos juntamos varios más o menos de la misma edad, los 4 que íbamos en la prepa en ese entonces. En medio de los recuerdos conté por primera vez ese conflicto con mi abuela. Esa invasión a su privacidad inocente de mi parte, pero que me costó la relación con ella esos últimos meses. Todos coincidieron en que no era para tanto. De pronto, la voz de Sara, una prima de apenas 12 años que según nosotros estaba dormida recostada en las piernas de su hermano, dijo algo que no haría más que complicar aún más lo que sentía al respecto. Nos confesó que ella había visto por accidente el interior de esa habitación permanentemente cerrada desde que ella tenía memoria. Estaba, según nos dijo, completamente tapizada de figuras religiosas, y en el centro del cuarto había una mesa redonda llena de velas encendidas. No le creímos. Si algo tenían nuestros abuelos era que no eran para nada preocupados por ese tipo de figuras religiosas, y no educaron a ninguno de sus hijos en la religión católica o la protestante, en la que ellos fueron educados en sus familias. Le dijimos que seguramente se confundió, que se lo había imaginado o que lo estaba inventando. Pero su respuesta fue clara. La dijo aún con los ojos cerrados como dormida. Si no me creen, vayan a verlo ahora que la casa está sola. No estábamos lejos de la casa, unas 5 o 6 cuadras, así que decidimos ir y acabar con la curiosidad. Avisamos a nuestros padres que iríamos por algo de cenar y le preguntamos al abuelo si necesitaba algo de su casa. Todavía muy afligido, nos dijo que no con la cabeza y siguió contemplando inmóvil el ataúd. Caminamos a paso apresurado y por alguna razón casi en silencio. Yo sentía un hueco en el estómago y tenía ganas de decirles que nos olvidáramos del asunto, que no importaba. Aunque en el fondo quería saber qué fue lo que hizo que mi abuela se molestara tanto conmigo. No estoy seguro si esa noche no había luz en la calle o si todo el mundo decidió irse a pasar la Nochebuena a otro lugar. Pero la calle de la casa de mis abuelos parecía más desierta que todas, más oscura que todas. Entramos a la casa, prendimos la luz. El silencio era tal que podía escuchar cómo sonaba la bombilla. Nos dirigimos nerviosos por el pasillo a la habitación. Cuando miré hacia ese ángel en el patio que me aterrorizaba, esta vez lo vi mirándome directamente a mí. No sé si era la poca luz que entraba y mis nervios, pero apenas podía ver su cara, y en lugar de su sonrisa, lo que veía en ese rostro era una expresión de terror o de enojo. Pero su boca estaba completamente abierta, o al menos eso es lo que alcanzaba a adivinar en la penumbra que lo cubría. Antes de que pudiera pensar en lo que creía acabar de ver, estábamos frente a la puerta de esa habitación. Mis 3 primos, Cristian, Giovanni, Alex y yo. Abrimos la puerta. Nos encontramos con la imagen que Sara había descrito minutos antes. Del piso al techo, el cuarto estaba cubierto por imágenes religiosas de todo tipo.
Ni siquiera hallamos el interruptor, pero la luz de las velas desde esa mesa de madera redonda, en el centro, pintada de un azul cielo horrible, seguramente hacía mucho tiempo, iluminaba lo suficiente para descubrir hasta imágenes hindúes en algún rincón de la pared. Todos dimos vueltas a la habitación intentando descubrir qué significaba, pero mientras ellos, mis primos, discutían, yo solo podía pensar en una de las velas, que estaba a punto de consumirse por completo. El portón de madera sonó. Alguien había llegado a la casa. Salí corriendo hasta el pasillo desde donde alcanzaba a ver la entrada y el patio. Era mi abuelo. Corrí a avisarles a los demás y salimos corriendo de puntitas cuando vimos la luz del pasillo prenderse. Mi abuelo estaba a unos metros de nosotros, a punto de vernos. Cristian y Giovanni apenas alcanzaron a entrar al cuarto de mi abuelo. Perdí de vista a Alex y yo tuve que entrar al cuarto de mi abuela intentando cerrar, sin hacer absolutamente ningún ruido. Si ella, mi abuela, que era toda dulzura, se había molestado tanto conmigo, no podía imaginar lo que mi abuelo haría si se daba cuenta de que mientras velábamos a su mujer, nosotros habíamos traicionado su confianza. Los pasos lentos del abuelo se acercaron hasta pararse frente a la puerta a la que estaba pegado yo, intentando escuchar. De pronto pensé que era probable que hubiera ido a la casa por algo de la abuela, o que entrara a su habitación para recordarla o algo así, y me lancé rápidamente al piso para meterme bajo la cama. Abrió una de las otras puertas. Lo escuché. Cuando estaba a punto de asomarme y salir de debajo de la cama, entró a la habitación. Apenas pude esconderme. Vi sus pies caminar hacia el centro de la habitación y vi cómo se puso de rodillas. Pensé que había alcanzado a verme, que se asomaría debajo de la cama y me sacaría furioso. Pero solo metió la mano intentando encontrar algo. Pasó su mano muy cerca de mi cara, pero por suerte no me tocó. Cuando tocó una caja de zapatos, la jaló hacia afuera. Luego salió de la habitación. Cerró la puerta. Escuché pasos en el pasillo, la puerta cerrarse y después cómo se alejó. Minutos después, Alex entró por mí. Él tuvo que esconderse debajo de la mesa de las velas. No alcanzó a hacer otra cosa. Vio cómo el abuelo entró con una vela. La encendió, la dejó y luego se marchó. Cuando entré a ver, noté que cambió la vela que estaba a punto de consumirse, esa en la que yo me había concentrado. Había 33 velas en esa mesa, en una figura que no sabría describir. No es algo que hubiera visto antes, pero era demasiado precisa como para ser casualidad. Ahora estaba aún más atormentado con la duda. Evidentemente no podíamos comentarlo con nadie, pero ¿qué diablos significaba todo eso que había en la habitación? ¿Por qué el abuelo se tomó el tiempo de ir a cambiar una vela a casa, mientras la abuela era velada? ¿Por qué nadie, ni sus últimos hijos en haber utilizado esa habitación para otras cosas, parecían tener idea de lo que llevó a los abuelos a hacerla tan prohibida en esa última época? Cuando en agosto de 2015 la salud del abuelo decayó de pronto, en lo que menos pensé fue en cuestionar al respecto. Tan repentinamente como llegó al hospital, murió. Y la familia casi se alegró de que volviera a reunirse con la abuela. Alex fue la última persona que pudo platicar con él. Según me dijo mi mamá cuando yo llegué al hospital, mientras pasaban mis tíos conforme iban llegando al lugar, mi primo de repente entró para verlo. Después de unos minutos salió del cuarto, y para cuando mi tío Manuel entró, el abuelo ya se había ido. Me pareció curioso que hubiera sido precisamente Alex, el más rebelde, el último en verlo. Él siempre fue muy alejado de todos, pero cuando tenía 14 años, le confesó a toda la familia que era gay. Los primos, sobre todo los más cercanos, ya lo imaginábamos, y quizás por la edad lo aceptamos sin problemas.
pero hubo algunos tíos que, por alguna estúpida razón, incluso le dejaron de hablar. En ese momento fueron los abuelos, de los que menos lo esperábamos, los que terminaron apoyándolo más. Así que algo en mí sintió que era lo correcto, que él tuviera la oportunidad de escuchar las últimas palabras del abuelo. Sin embargo, minutos después me encontré a Alex y supe la verdad al respecto. Lo abracé. Ambos teníamos lágrimas en los ojos y me pidió que lo acompañara a casa de los abuelos. Le pregunté qué pasaba y me dijo que no me lo podía explicar ahí en el hospital. Le pedí esperar a Christian, que estaba por llegar, pero me dijo que no había tiempo. Salimos corriendo y manejó como nunca lo había visto hasta la casa. En el camino me contó todo. No había sido una casualidad. Mi abuelo quiso hablar con él cuando sentía que no le quedaban muchas fuerzas. Entre lo que Alex pensaba que eran incoherencias, le dijo claramente que lo vio escondido aquella vez en la habitación de las velas, cuando él se tuvo que esconder debajo de la mesa. Le repetía que no era culpa suya ni de la abuela, y que mantuvieran encendidas las 33 velas. Que no era culpa suya ni de la abuela, y que tenían que mantener encendidas las 33 velas. Esas, una y otra vez, fueron sus últimas palabras. Antes le había pedido que saliera en ese momento a asegurarse de que no se apagaran. Y justo a eso habíamos llegado hasta esa casa. Aunque Alex me dijo que no tenía que hacerlo, yo estaba convencido de que también yo tenía que estar ahí. Entré con él, y a pesar de que aún era temprano, el interior de la casa, incluso el patio, parecía irse tornando cada vez más oscuro. No pude evitar mirar ese ángel, pero bajé la mirada esta vez. Corrimos hasta la habitación de las velas. Había varias a punto de consumirse, pero una ya había desaparecido por completo. Alex me pidió que le ayudara a buscar las demás y recordé la caja de zapatos bajo la cama de la abuela. Salí de la habitación y de pronto, al final del pasillo, la figura de una niña con una posición casi de alerta miraba hacia nosotros. Como aquella vez del ángel, había algo que le cubría por completo, que la dejaba ser solo una silueta y no me dejaba mirarle la cara con claridad. Una oscuridad muy extraña. Me empecé a paralizar poco a poco cuando entré en razón y comencé a aceptar que no se trataba de ninguna de mis primas, ni de una vecina, ni nada parecido. Estaba viendo algo que por alguna razón sabía que tenía que ver con esa habitación a mis espaldas. Esa silueta de niña de pronto corrió hacia mí. Y yo también corrí en la misma dirección, pero para lanzarme al cuarto de la abuela, tomar la caja y correr de nuevo a la habitación de las velas. Encendimos esa que faltaba. Cambiamos las otras que estaban a punto de terminarse y contamos de nuevo que fueran 33. De pronto, se escuchó algo parecido a un suspiro profundo por toda la habitación. Pero no teníamos idea de qué diablos acababa de ocurrir. Le marcamos a Christian y llegó poco después acompañado de Giovanni y Sara, que insistió en acompañarlos. Como pudo, Alex les contó lo del abuelo, y yo intentaba decir lo que acababa de ver en el pasillo, pero no parecían prestarme atención. De pronto, en medio de la tristeza y de la confusión, una visión fantasmal parecía hasta algo tonto de platicar. Solo Sara parecía haberme puesto atención, y mientras Giovanni y Christian intentaban convencernos de que estábamos afectados por la muerte del abuelo y que todo era una crisis de nervios, Sara caminó sin decir nada hasta la habitación de las velas. Le grité que no cuando me di cuenta de lo que hacía. Tomó una vela, se acercó a nosotros y de un soplido la apagó. Alex volteó hacia ella, incrédulo, y gritó. Eso pensé en ese momento. Alex gritó, pero me di cuenta de que era un sonido que primero parecía un grito, luego un llanto y luego algo gutural.
Mientras todos volteábamos hacia todos lados tratando de identificar el origen, iba cambiando a algo más extraño aún, una especie de gruñido ronco, tan grave que podíamos sentir las vibraciones en el pecho. Cuando ese sonido se cayó, la luz del comedor se encendió del otro lado del patio y vimos una silueta entrar corriendo. Estaba seguro de que tenía que estarlo imaginando. Esa silueta era imposible. De primera instancia pude haber jurado que se trataba de un hombre flaco sin camiseta, pero al correr y entrar por el portón del comedor, de más de 2,30 metros de altura, esa silueta se agachó, como si no hubiera cabido. Estaba a punto de preguntarles a los demás si ellos también habían podido verlo, cuando Cristian y Giovanni salieron disparados hacia la puerta de la calle. Alex corrió hasta Sara y encendió la vela que estaba aún en sus manos. Me tengo que quedar, repetía Alex como tratando de calmarse. Cuando le pregunté a qué se refería, su respuesta me asustó, aunque la entendí. Hasta no saber bien qué diablos estaba ocurriendo, tendría que quedarse en esa casa para asegurarse de que las 33 velas estuvieran encendidas, tal como lo dijo el abuelo. Y yo sabía que no podría dejarlo solo. Así comenzó lo que sería la semana más horrible de mi vida.